El sobre con 50.000 euros en efectivo quemaba en mi bolso mientras miraba a Sebastián dormir. La luz del amanecer entraba por los ventanales de su penthouse, dibujando líneas doradas sobre su espalda desnuda, sobre las sábanas de seda que olían a su colonia cara y a nosotros, a lo que habíamos hecho durante horas, hasta que el mundo exterior dejó de existir. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Un mensaje sin leer de Ricardo Montes, mi verdadero jefe. ¿Ya tienes acceso a su laptop? El plazo termina en 48 horas. Consigue los contratos o no hay segundo pago. Y recuerda, es solo trabajo. Cerré los ojos. Solo trabajo. Pero entonces Sebastián se movió entre sueños, murmuró mi nombre con esa voz ronca que me derretía, y su mano buscó la mía instintivamente, como si incluso dormido necesitara saber que yo seguía ahí. 3 meses atrás, me había parecido fácil. Seducir a un CEO millonario, robar información confidencial, cobrar 300.000 euros y desaparecer. Venganza simple por un hombre que destruyó la empresa de mi padre sin pensarlo 2 veces. Pero nadie me advirtió que Sebastián Navarro no era el monstruo frío que yo esperaba. Nadie me dijo que me miraría como si yo fuera lo único real en su mundo de mentiras corporativas. Nadie me preparó para enamorarme del hombre que vine a destruir. Y ahora, con su laptop abierta a 2 metros de distancia, y su corazón latiendo contra mi espalda, tengo que tomar la decisión más importante de mi vida. Pero déjame contarte cómo una chica de Vallecas, con un título universitario y deudas hasta el cuello, terminó en la cama del hombre más poderoso de Madrid. Y cómo ese error calculado se convirtió en la única verdad que he conocido. 3 meses antes. El café barato de la máquina del piso estaba frío cuando Ricardo Montes entró en mi oficina sin llamar. Bueno, no era mi oficina. Era un cubículo de 2 metros cuadrados en una agencia de marketing digital de tercera donde llevaba 6 meses tratando de sobrevivir. Valentina Ruiz, dijo, y no era una pregunta. Levanté la vista de la factura de electricidad que no podía pagar. El hombre frente a mí vestía un traje que costaba más que mi sueldo de 3 meses, 50 y tantos años, cabello gris perfectamente peinado, ojos que calculaban todo. ¿Quién pregunta? Alguien que sabe que tu padre era Javier Ruiz, dueño de Construcciones Ruiz hasta hace 2 años. El nombre de papá fue como un puñetazo. Tragué saliva. Mi padre está muerto. Lo sé. Infarto fulminante 3 semanas después de que Navarro Enterprises le robara su contrato más importante y lo llevara a la quiebra. Ricardo se sentó en la silla frente a mi escritorio sin pedir permiso. También sé que dejó deudas por 200.000 euros que tú estás pagando, que tu madre tuvo que vender la casa familiar, que trabajas 12 horas diarias en este lugar patético y aún así apenas llegas a fin de mes. Cerré el puño. Mi padre había muerto de un corazón roto, eso era la verdad. Sebastián Navarro le había arrebatado el proyecto del nuevo hospital de Madrid con tácticas sucias, presionando a los políticos correctos, ofreciendo sobornos disfrazados de inversiones. Papá había invertido todo en ese contrato. Cuando lo perdió, perdió todo lo demás. ¿Qué quieres? Ricardo sonrió. Fue una sonrisa de tiburón. Venganza. Y 300.000 euros para ti si me ayudas a conseguirla. El número flotó en el aire entre nosotros. 300.000 euros. Suficiente para pagar todas las deudas. Suficiente para que mamá volviera a dormir sin pastillas. Suficiente para empezar de nuevo. Sigue hablando. Deslizó una fotografía sobre mi escritorio. Un hombre de unos 35 años, devastadoramente guapo de esa manera que intimida. Mandíbula fuerte, ojos oscuros e inteligentes, traje impecable, poder en cada línea de su cuerpo. Sebastián Navarro, CEO de Navarro Enterprises, el hombre que destruyó a tu padre. Lo sabía. Había memorizado esa cara durante 2 años. La había buscado en Google hasta que dolía. La había odiado con cada fibra de mi ser. Sebastián tiene un punto débil, continuó Ricardo.
Le gustan las mujeres inteligentes, auténticas, diferentes a las socialites que frecuenta. Ha estado soltero 6 meses desde que terminó con su última novia modelo, y está solo, más de lo que aparenta. Y tú tienes exactamente el perfil que le atrae. 26 años, licenciada en Administración de Empresas con honores, guapa pero no llamativa, clase media con educación. Serías perfecta para él. Entendí inmediatamente. Quieres que lo seduzca. Quiero que te acerques, que ganes su confianza, que entres en su vida. Ricardo sacó un sobre. 50,000 ahora. 250,000 cuando me entregues información confidencial de 3 contratos específicos que necesito. Contratos que solo están en su laptop personal. ¿Por qué no simplemente hackeas sus sistemas? Porque Sebastián es paranoico. Los datos más sensibles nunca tocan la nube. Están en su laptop personal, protegida con encriptación militar. Necesito que tú llegues tan cerca que tengas acceso físico a ella. Miré el sobre. Luego la foto de Sebastián Navarro, el hombre que mató a mi padre. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 meses para acercarte, 6 para conseguir la información. ¿Y cómo se supone que me acerque a un CEO millonario? Ricardo sonrió de nuevo. Eso es lo mejor. Acaba de abrir una posición para director de proyectos especiales en su empresa. Con tu currículum y una pequeña ayuda de mis contactos para las referencias, eres la candidata ideal. La entrevista final la hace él personalmente. Me quedé en silencio durante un largo minuto. En mi cabeza, veía a papá en el hospital, conectado a máquinas, susurrando que lo sentía. Veía a mamá llorando mientras firmaba los papeles de la hipoteca inversa. Veía facturas, números rojos, noches sin dormir. Y veía 300,000 euros. Libertad, justicia. ¿Hay algo más que deba saber? Sí. La voz de Ricardo se endureció. Esto es estrictamente profesional. Seducción. Sí. Pero mantén la cabeza fría. Sebastián Navarro es un manipulador experto. Destruye todo lo que toca. No cometas el error de creer que es diferente contigo. Agarré el sobre. Trato hecho. Ni siquiera sabía que acababa de sellar mi destino. 2 semanas después, estaba frente al edificio de cristal y acero de Navarro Enterprises, en el Paseo de la Castellana. 60 pisos de poder y dinero apuntando al cielo de Madrid. El traje que llevaba era nuevo, comprado con parte del adelanto. Azul marino, corte perfecto. Lo suficientemente profesional para una entrevista pero con un toque de feminidad. El tipo de cosa que dice, soy inteligente pero también, soy mujer y lo sé. No pienses, solo hazlo. La recepción era todo mármol y minimalismo. La asistente, una mujer impecable de 40 años, me guió hasta el piso 58. El señor Navarro la recibirá en un momento. Está terminando una llamada con Tokio. Me dejó en una sala de espera con vistas imposibles de Madrid. Intenté calmar mi respiración. Es solo una entrevista. Has tenido cientos. Excepto que esta vez estás mintiendo sobre todo y planeando destruir al hombre al otro lado de esa puerta. Señorita Ruiz, me giré. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que significa que te quiten el aire. Sebastián Navarro en fotografía era guapo. Sebastián Navarro en persona era devastador. Más alto de lo que esperaba. Fácilmente 1,85. El traje era claramente hecho a medida, oscuro y elegante. Pero eran sus ojos lo que me clavó en el sitio. Marrones casi negros, inteligentes e intensos, como si pudieran ver a través de cada mentira. Mierda. Adelante. Su voz era profunda, controlada, con ese acento madrileño educado que habla de colegios caros y conversaciones en 3 idiomas. Lo seguí a su oficina, más grande que mi apartamento entero. Ventanales del suelo al techo, escritorio de diseño minimalista, una pared llena de títulos y premios que no se molestaba en presumir,
porque su presencia lo decía todo. Siéntese. Señaló una silla frente a su escritorio. ¿Café? ¿Agua? ¿Algo más fuerte? Café está bien. Mientras lo preparaba en una máquina profesional que probablemente costaba más que mi coche, lo estudié. Sus movimientos eran precisos, económicos, nada desperdiciado, control absoluto sobre su cuerpo, su espacio, probablemente sobre todo lo demás en su vida. Me pasó la taza. Nuestros dedos se rozaron un segundo. Electricidad, no, no. Sebastián se sentó, abrió una carpeta con mi currículum y guardó silencio durante 1 minuto completo mientras leía. No era un silencio incómodo para él, era una técnica, poner nerviosa a la candidata, pero yo había venido preparada. Tu currículum es impresionante, dijo finalmente. Licenciatura con matrícula de honor, máster en gestión de proyectos, 3 años en consultoría estratégica. Levantó la vista. Entonces, ¿por qué estás trabajando en una agencia de marketing de tercera en Vallecas? Ahí estaba. La primera prueba. Sostuve su mirada. Porque hace 2 años, mi padre murió dejando deudas que alguien tenía que pagar. Tuve que dejar mi trabajo en consultoría para algo con horario flexible que me permitiera cuidar de mi madre. No es glamuroso, pero es la realidad. Algo cambió en sus ojos. Sorpresa, respeto, honestidad, refrescante. Se reclinó en su silla. La mayoría habría mentido, inventado una historia sobre buscar nuevos desafíos o alguna mierda corporativa. No soy la mayoría. Una sonrisa tocó sus labios, pequeña, pero real. No, definitivamente no lo eres. Cerró la carpeta. Este puesto requiere a alguien que pueda manejar proyectos complejos, múltiples stakeholders, deadlines imposibles. Alguien que no se quiebre bajo presión. ¿Por qué crees que eres esa persona? La pregunta real era, ¿por qué me arriesgaría contigo? Porque he manejado presión real, señor Navarro. No la presión de un plazo corporativo o un cliente exigente. La presión de elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas para mi madre. La presión de recibir llamadas de cobradores mientras intentas concentrarte en hacer tu trabajo bien. Me incliné hacia adelante. Y aún así, nunca entregué un proyecto tarde. Nunca dejé que mi situación personal afectara mi profesionalismo, porque cuando las cosas importan de verdad, encuentras la manera. Siempre, silencio. Sebastián me miraba con una intensidad que me hacía sentir desnuda, como si estuviera desenredando cada capa, buscando la mentira, la grieta. No la encontrarás, porque esta parte es verdad. Tu padre, dijo lentamente, Javier Ruiz, Construcciones Ruiz. Mi corazón se detuvo. Sí, perdió un contrato importante hace 2 años, el Hospital de San Juan. Sus ojos no dejaban los míos. Contra mi empresa. Sí. ¿Y aún así estás aquí? Esta era la jugada, el momento que Ricardo y yo habíamos ensayado. Me puse de pie. Con todo respeto, señor Navarro, si esto va a ser un problema, prefiero saberlo ahora y no perder más su tiempo o el mío. Siéntate. No, creo que... Por favor, siéntate. Ya no era una orden, era una petición. Lentamente, volví a sentarme. Sebastián se frotó la cara. Por un segundo pareció cansado, humano. Tu padre era un buen hombre. Escuché que murió poco después del contrato. 3 semanas después. Infarto. Lo siento. No necesito tu lástima. Necesito un trabajo donde pueda usar mi cerebro y ganar suficiente para reconstruir lo que se perdió. Nos miramos durante un largo momento. Ese contrato, dijo en voz baja, no fue personal. Fue negocios. Lo sé. Y lo sabía. Esa era la parte más cruel. Para Sebastián, había sido solo otra victoria. Para mi familia, había sido el fin de todo.
Y esto también lo es. ¿Voy a conseguir este trabajo o no? Una sonrisa lenta, casi admirada, cruzó su rostro. Eres directa. Me gusta. Responde la pregunta. El trabajo es tuyo. Se puso de pie. Extendió la mano. Bienvenida a Navarro Enterprises, Valentina. Estreché su mano, firme, cálida, y ese shock eléctrico de nuevo que me recorrió el brazo. Sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario. Empiezas el lunes. Mi asistente te dará todos los detalles. Seguía sosteniendo mi mano. Y Valentina, me alegro de que no dejaras que el pasado te detuviera. Si tan solo supiera. Lo solté. Agarré mi bolso. Caminé hacia la puerta. Señor Navarro. Me detuve. Una cosa más. Algo en su voz me hizo girar. No contrato a personas que solo quieren un sueldo. Contrato personas que quieren construir algo. ¿Qué es lo que tú quieres construir? Era una trampa, pero también era una oportunidad. Quiero construir una vida donde mi valor no esté determinado por el banco de mi padre o las deudas que dejó. Donde yo sea la autora de mi propia historia. La verdad disfrazada de mentira. Y si puedo hacerlo mientras ayudo a construir algo más grande que yo, mejor. Sebastián asintió lentamente. Entonces creo que vas a encajar perfectamente aquí. Salí de esa oficina con un trabajo, un plan y una sensación en el estómago que no supe identificar hasta mucho después. Era miedo. No de fallar, de tener éxito. Las primeras 2 semanas fueron exactamente lo que esperaba. Trabajo intenso, horarios brutales, y Sebastián manteniendo una distancia profesional perfecta. Demasiado perfecta. Lo observaba en reuniones, la manera en que su mente trabajaba 3 pasos adelante de todos los demás. ¿Cómo podía ser despiadado con un proveedor en 1 minuto, y luego preguntar genuinamente a un empleado junior por su hijo enfermo? No era el monstruo unidimensional que había construido en mi cabeza. Era complicado, y eso me jodía el plan completamente. El primer quiebre llegó un viernes a las 11 de la noche. Estaba sola en la oficina, terminando el análisis de viabilidad de un proyecto de desarrollo inmobiliario en Barcelona, cuando escuché pasos. «Valentina», Sebastián apareció en la puerta de mi oficina. Sin chaqueta, corbata aflojada, mangas arremangadas revelando antebrazos que no debería estar notando. «Señor Navarro, pensé que todos se habían ido». «Yo también». Miró su reloj. «Son las 11 pasadas. ¿Por qué sigues aquí?» «El análisis de Barcelona. Quería terminarlo antes del fin de semana. Puede esperar hasta el lunes. Pero usted lo necesita para la reunión del martes y...» Valentina se acercó a mi escritorio. «Ve a casa». «En media hora. Solo me falta... ahora». Lo miré. Realmente lo miré. Tenía ojeras, una mancha de café en el puño izquierdo, el cabello ligeramente desordenado, como si se lo hubiera pasado las manos demasiadas veces. «¿Cuándo fue la última vez que usted se fue a casa antes de medianoche?», pregunté antes de poder detenerme. Sorpresa en sus ojos. «Esa no es la cuestión». «Es exactamente la cuestión. No puede exigirme que cuide de mí si usted no lo hace». Silencio. Largo. Cargado. Tuché. Una sonrisa pequeña. «¿Hambre?» «¿Qué?» «Tengo hambre. Hay un restaurante coreano abierto 24 horas cerca de aquí. Nada elegante». Se encogió de hombros. «Podríamos irnos ambos de la oficina, comer algo, y técnicamente ambos estaríamos siguiendo órdenes». Era una mala idea. Sabía que era una mala idea. «Dame 5 minutos para guardar esto». Su sonrisa se amplió. El restaurante era un lugar pequeño en Lavapiés, con mesas de formica y dueños coreanos que claramente lo conocían. «¿Vienes aquí seguido?», pregunté mientras nos sentábamos en un reservado.
Cuando mi madre me forzaba a salir de la oficina cuando trabajaba hasta tarde, algo pasó por su rostro. Ella murió hace 3 años. Lo siento. Era su lugar favorito en Madrid. Decía que le recordaba a Seúl, donde creció. Miró el menú, aunque claramente lo tenía memorizado. Mi padre era español, ella coreana. Se conocieron cuando él trabajaba allí. Fue complicado para ellos. Las familias, las expectativas culturales. Pero funcionó. Por un tiempo. Amargura en su voz. Hasta que él murió en un accidente de construcción cuando yo tenía 12 años. La empresa estaba en bancarrota. Mamá embarazada de mi hermana. Perdimos todo. Me quedé congelada. No sabía que... Nadie lo sabe. Me miró directo. No está en mi biografía oficial. Sebastián Navarro, CEO exitoso, heredero de una fortuna. Excepto que no heredé nada. Lo construí, desde cero, desde un apartamento de una habitación en Carabanchel, donde mi madre cosía ropa 12 horas al día para darnos de comer. El mundo se inclinó levemente. ¿Por qué me estás contando esto? No lo sé. Y parecía genuinamente confundido. Normalmente no lo hago. Pero tú, hay algo en ti que se siente seguro. No, 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 no. Llegó la comida. Bibimbap, kimchi, bulgogi. Comimos en silencio durante un rato, pero no era incómodo. Era fácil. Demasiado fácil. ¿Tu hermana? Pregunté finalmente. Carolina, 25 años, arquitecta, lo opuesto a mí en todos los sentidos. Orgullo en su voz. Ella cree que el éxito debe tener alma, que puedes ganar dinero sin pisotear gente. ¿Y tú no lo crees? Yo creo que el mundo es brutal. O pisas o te pisan. Pero no lo dijo con convicción. Entonces, ¿por qué tienes un fondo de becas para hijos de empleados? ¿Por qué pagas maternidad completa cuando legalmente no tienes que hacerlo? ¿Por qué tus empleados te son leales hasta un nivel que es inusual? Me incliné hacia adelante. No encajas en el molde del CEO despiadado, Sebastián. Fue la primera vez que usé su nombre. Algo cambió en su expresión. Valentina. Empezó, luego se detuvo. Hay cosas que he hecho, decisiones que tuve que tomar para llegar aquí. No todas fueron limpias. Pensé en mi padre, como el contrato del Hospital San Juan, directo al punto. Como ese, sí, no apartó la mirada. Tu padre hizo una buena propuesta, pero yo ofrecí algo mejor políticamente. Presioné donde sabía que dolería. Y gané. Pausa. Si pudiera retroceder, sabiendo que lo mataría, pero no puedes. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Y tampoco sabías. Fue negocios. Como dijiste. ¿Por qué no me odias? Porque debería. Se supone que debo hacerlo. Porque el odio no me devolverá a mi padre. No pagará las deudas. No cambiará nada. Tomé un sorbo de agua. Y porque tú no lo conocías. Para ti, era solo un nombre en un papel. Un competidor. No era el hombre que me enseñó a andar en bici o que lloraba viendo películas cursis. Sebastián cerró los ojos un momento. Joder. Sí. Nos quedamos sentados en ese silencio pesado hasta que dijo: mi padre murió porque su jefe priorizó ganancias sobre seguridad. Cortó gastos en el equipo de protección. Papá cayó de un 5º piso. Levantó la vista. Es por eso que mi empresa tiene los protocolos de seguridad más estrictos de la industria. Por eso voy personalmente a cada sitio de construcción cada mes. Porque cada trabajador es el padre de alguien. Y ahí estaba. La grieta en el monstruo, el humano debajo del CEO. Caminamos de regreso al edificio donde estaban nuestros coches en silencio. El aire de Madrid estaba fresco, la ciudad dormida excepto por unas pocas almas perdidas. Gracias, dijo cuando llegamos a mi coche, un Seat León de 10 años que necesitaba una cita en el taller. Por la cena,
por escuchar. Gracias por confiar en mí. Nos miramos, demasiado cerca. Podía oler su colonia, sutil y cara. Ver las motas doradas en sus ojos marrones. La sombra de barba de las 11 de la noche. Valentina, Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. ¿Progreso? La realidad me golpeó como agua helada. Debería irme. Retrocedí. Buenas noches, señor Navarro. Sebastián. Puedes llamarme Sebastián. Buenas noches, Sebastián. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Esto no era el plan. No debía verlo como humano, como alguien con heridas y cicatrices y razones para ser quien era. Pero ya era demasiado tarde. La grieta se había abierto. Y yo estaba cayendo directamente en ella. Si quieres saber cómo esta infiltración se convierte en algo mucho más peligroso que un simple trabajo de venganza, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene cambiará todo. Un mes después, las líneas entre trabajo y algo más estaban completamente borrosas. Sebastián encontraba excusas para consultarme sobre proyectos que podría delegar a otros. Yo encontraba razones para quedarme tarde cuando sabía que él seguía en la oficina. Almuerzos de trabajo que duraban 2 horas. Correos a medianoche que no tenían nada que ver con negocios. ¿Qué música escuchas cuando necesitas concentrarte? Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? ¿Dulce o salado? Cosas pequeñas, peligrosas, porque cada respuesta era una pieza más de mí que él recolectaba, y cada pregunta suya que yo hacía de vuelta era otra pieza de él que atesoraba sin permiso. Ricardo se estaba impacientando. 2 meses y medio, Valentina. ¿Dónde está la información? Se mueve lento. Es cuidadoso. Muévete más rápido, o encontraré a alguien que lo haga. Pero la verdad era que yo era la que se movía lento, porque cada día que pasaba, la idea de traicionarlo se sentía menos como justicia y más como asesinato. El punto de quiebre llegó una noche de tormenta en abril. Habíamos estado trabajando en la propuesta para un proyecto en Valencia. Solo nosotros dos, la oficina vacía, lluvia golpeando las ventanas como puños furiosos. Necesito un descanso, dijo Sebastián frotándose los ojos. Mi cerebro está frito. El whisky está en el mueble bar. Señalé sin levantar la vista de mi laptop. ¿Cómo sabes dónde guardo el whisky? Porque después de 6 semanas aquí he aprendido tus patrones. Whisky cuando estás estresado. Café cuando necesitas concentrarte. Té cuando quieres pensar. Silencio. Cuando levanté la vista, me estaba mirando de esa manera que hacía que mi estómago se apretara. ¿Qué más has aprendido? Peligro, zona roja, retirarse. Pero mi boca dijo, que tuerces la boca hacia la izquierda cuando mientes en reuniones, que golpeteas el dedo índice cuando estás aburrido, que tienes una foto de tu madre y tu hermana en el cajón de abajo que miras cuando crees que nadie está mirando. Se quedó inmóvil. Valentina, que preguntas por los empleados por sus nombres, que memorizaste el cumpleaños del hijo de la señora de la limpieza, que donas anónimamente a 3 orfanatos y crees que nadie lo sabe. Mi voz se quebró. Que no eres el hombre que pensé que eras. ¿Y quién pensaste que era? Un monstruo. El villano de mi historia. Alguien fácil de odiar. ¿Y ahora? Ahora eres complicado. ¿Y yo? Me detuve. Sebastián dejó su laptop, se puso de pie, caminó hacia mí, cada paso medido, deliberado, hasta que estuvo justo frente a mi silla. ¿Tú qué, Valentina? Levanté la vista. Error. Porque estaba tan cerca que podía contar sus pestañas, ver la tensión en su mandíbula, el pulso latiendo en su cuello. No soy buena idea, susurré. Lo peor. Pero se inclinó más cerca. Trabajas para mí. Sería un desastre para HR. Un desastre total, poco profesional, completamente.
Deberíamos mantener límites, definitivamente. Y entonces su mano estaba en mi mejilla, cálida y firme, y el mundo se detuvo. «Dime que pare», murmuró. «Dime que esto es una mala idea y pararé». Debía. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que lo detuviera, que esta era la misión, que él era el objetivo, que nada de esto era real. Pero cuando sus labios rozaron los míos, suave como una pregunta, todas esas razones se desvanecieron. «No pares», susurré contra su boca. Y se rompió la última barrera. Sebastián me besó como un hombre muriendo de sed, como si hubiera estado conteniéndose durante semanas y finalmente pudiera liberarse. Sus manos en mi cara, mi cabello, mis caderas. Yo agarrando su camisa, tirando de él más cerca, necesitando más, siempre más. Me levantó de la silla y retrocedí hasta que mi espalda tocó el ventanal frío. La tormenta rugía detrás del cristal, pero dentro había un calor diferente, más peligroso. «Joder», jadeó contra mi cuello, sus labios trazando fuego por mi piel. «Valentina, si no quieres esto, dilo ahora porque te quiero». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «No, quiero esto. Te quiero a ti». Sus ojos encontraron los míos, oscuros y vulnerables y absolutamente devastadores. «¿Estás segura?» Como respuesta, lo besé de nuevo. Más profundo. Una promesa y una mentira al mismo tiempo. Nos perdimos en el otro durante horas, entre besos que robaban el aliento y caricias que prometían más. Su escritorio, el sofá de su oficina, las palabras que susurrábamos entre jadeos, secretos compartidos en la oscuridad mientras Madrid dormía afuera. «Desde el primer día», confesó con su frente contra la mía. «Entraste a mi oficina con ese traje azul y esa mirada que no se intimidaba, y pensé, estoy jodido. Yo pensé que eras imposiblemente arrogante. Lo soy. Y guapo. También lo soy». Una sonrisa contra mis labios. «Pero me importa una mierda lo que piense el resto del mundo. Solo me importa lo que piensas tú. No digas eso. No cuando todo es mentira». Pero en ese momento, con su corazón latiendo contra el mío, nada se sentía como mentira. Nos quedamos dormidos en el sofá de su oficina, sus brazos rodeándome, su respiración constante contra mi cabello. Y por primera vez en 2 años, dormí sin pesadillas. Cuando desperté al amanecer, él me observaba. «Buenos días», susurró, apartando un mechón de mi cara. «Buenos días». Mi voz ronca de sueño y besos. «¿Hace cuánto estás despierto?» «No lo sé. No importa». Sus dedos trazaban patrones en mi espalda. «Valentina, sobre esto, necesitamos hablar sobre qué significa». El pánico me atravesó. «¿Te arrepientes?» «No, Dios, no». Me atrajo más cerca. «Pero trabajo contigo. Soy tu jefe. Esto podría complicar todo». «Entonces no lo compliquemos». Me senté consciente repentinamente de mi ropa arrugada, mi cabello salvaje. «Podemos ser discretos. Profesionales en la oficina. Esto fuera de ella». «¿Un secreto?» «Por ahora. Hasta que sepamos qué es esto». Asintió lentamente, pero algo en sus ojos parecía herido. «Como quieras». Me vestí rápido, recogí mis cosas. En la puerta, me detuve. «Sebastián, no me arrepiento. De nada». Una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Yo tampoco». Manejé a casa con las manos temblando. Entré a mi apartamento y corrí al baño donde vomité el peso de lo que acababa de hacer. Había cruzado la línea. No solo la había cruzado, la había obliterado. Y lo peor, no había sido estrategia, no había sido parte del plan, había sido real. Mi teléfono vibró.
Ricardo, reunión, ahora, cafetería de siempre. Ricardo me esperaba en la misma mesa de rincón donde todo había comenzado 3 meses atrás. Parecía impaciente. 3 meses, Valentina. ¿Dónde está la información? Estoy trabajando en ello. No es fácil. ¿Has conseguido acceso a su penthouse? Silencio. Lo has hecho. Una sonrisa lenta. Te has acostado con él. Eso no es... No me importa cómo lo hagas. Solo importan los resultados. Deslizó un sobre. 50,000 más. Adelanto del pago final. Necesito esos contratos en 2 semanas. El de Barcelona, el de Valencia y especialmente el de Alicante. Son críticos para mi movimiento. ¿Tu movimiento? Pensé que esto era venganza. La venganza es el beneficio secundario. El objetivo principal es destruir su credibilidad. Con esos contratos, puedo probar que Navarro ha estado usando información privilegiada, sobornando políticos. Lo destruiré. Sus ojos brillaban con algo feo. Y tú me ayudarás. Algo helado me recorrió la columna. No acordamos destruirlo completamente, solo obtener información. ¿Te importa? Ricardo se inclinó. ¿O es que el CEO millonario, con su cara bonita y sus secretos tristes, te está haciendo olvidar que mató a tu padre? Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi padre. Tu padre está muerto porque Sebastián Navarro es un tiburón que devora todo a su paso. ¿De verdad crees que sus historias de niño pobre son reales? Es manipulación, Valentina. Te está usando igual que usa a todos. Se puso de pie. 2 semanas. O encontraré otra forma de conseguir lo que necesito. Y tú todavía deberás los 50,000 que ya te di. Se fue, dejándome con el sobre y un nudo en el estómago. Pasé el fin de semana en casa de mamá en Vallecas. Ella había mejorado tanto con el dinero que le había dado. Color en sus mejillas, sonrisa más fácil. Hablaba de volver a estudiar, de abrir una pequeña tienda de artesanías. «Te ves diferente», dijo mientras preparaba la cena. «Más ligera. ¿Hay alguien?» «Mamá». Una madre sabe. Me pasó una taza de té. «¿Es bueno contigo?» Pensé en Sebastián, en cómo había memorizado cómo me gustaba el café, en cómo se aseguraba de que comiera cuando me perdía en el trabajo, en cómo sostenía mi mano mientras dormíamos como si temiera que desapareciera. Sí, es bueno. Entonces tu padre estaría feliz. Su voz se quebró. Él solo quería que fueras feliz, cariño, no que cargaras con su fracaso. No fue su fracaso. Le robaron. Lo sé. Mamá puso su mano sobre la mía. Y sé que lo odias. Navarro. Ese hombre que destruyó todo. No podía respirar. ¿Cómo? Porque te conozco. Porque he visto esa rabia en tus ojos durante 2 años. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero el odio no te devolverá a tu padre, mi amor. Solo te destruirá a ti. Y eso rompería su corazón más que cualquier contrato perdido. Lloré esa noche como no había llorado desde el funeral. Por papá, por mamá, por la chica que había sido antes de que todo se derrumbara. Por Sebastián, quien no sabía que la mujer que estaba conociendo era una mentira con piernas. El lunes, Sebastián me invitó a cenar. No más secretos en oficinas vacías, dijo con esa sonrisa que me derretía. Quiero llevarte a un lugar apropiado. Luz de velas, comida que no sea de máquina expendedora. Una cita real. ¿Y si nos ven? Me importa una mierda. Tomó mi mano. Entiendo si tú necesitas más tiempo, pero yo quiero que esto sea real, Valentina. No escondido. Real. Nada de esto es real. Soy una mentira. Una infiltrada. Vine a destruirte. Ok. Sorpresa genuina. Sí, cita real. Solo, dame unos días para procesar todo esto. Es mucho.
Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Besó mi frente. Solo no cambies de opinión sobre nosotros. Ojalá pudiera. Esa noche, mientras él dormía en mi apartamento pequeño y humilde que aceptó sin una pizca de juicio, abrí su laptop. Él me había dado la contraseña días atrás, casualmente, cuando necesitaba enviar un archivo y su teléfono estaba muerto. Pues la fecha de nacimiento de mi madre en reversa, 1968. No lo había pensado 2 veces. Confiaba en mí completamente. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Los contratos estaban ahí. Barcelona, Valencia, Alicante. Todo lo que Ricardo necesitaba para destruirlo. Un clic. Un USB. 30 segundos. 250.000 euros. Libertad financiera. Venganza por mi padre. Miré a Sebastián durmiendo. Su cara relajada, vulnerable. El hombre que me había contado sobre su padre muerto y su madre que cosía ropa. Quien recordaba cumpleaños de empleados y donaba a orfanatos en secreto. Quien me miraba como si yo fuera lo más valioso que había tenido. Quien confió en mí cuando nadie más lo hacía. Tu padre está muerto por su culpa. ¿Pero destruir a Sebastián lo traerá de vuelta? Cerré la laptop sin copiar nada. No esa noche. Tal vez mañana. Tal vez nunca. Me acurruqué junto a él, y Sebastián me atrajo más cerca incluso dormido, murmurando mi nombre como una oración. Y supe, con una certeza aterradora, que estaba completamente enamorada del hombre que vine a destruir. Una semana después, el mundo explotó. Sebastián me llevó a Segovia para el fin de semana. Una casa rural pequeña, viñedos hasta donde alcanzaba la vista, noches bajo estrellas que parecían lo suficientemente cerca para tocarlas. Solía venir aquí con mi madre, dijo mientras observábamos la puesta de sol desde la terraza. Después de que papá murió, cuando las cosas eran imposibles, ella ahorraba cada centavo durante meses solo para traernos un fin de semana. Decía que todos necesitamos un lugar donde recordar que el mundo puede ser hermoso. ¿Y es hermoso? Contigo aquí, sí. Me miró de esa manera que me desarmaba completamente. Valentina, necesito decirte algo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Estoy enamorado de ti. Simple, directo, devastador. Sé que es rápido, sé que tal vez es una locura, pero llevo 3 meses tratando de no sentir esto y no puedo. No quiero. Tomó mi mano. Estoy enamorado de ti, y necesito que lo sepas. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Sebastián, no tienes que decirlo de vuelta. No hay presión. Solo necesitaba que lo supieras. Yo también. Las palabras salieron rotas. Estoy enamorada de ti también. Y lo estaba. Dios, lo estaba. Completamente, irrevocablemente. Desastrosamente enamorada. Nos besamos mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rosas y dorados. Hicimos el amor lentamente esa noche. Cada toque una promesa, cada beso una confesión. No hubo prisa. Solo la necesidad de memorizar cada detalle del otro. Quédate conmigo, susurró en la oscuridad, su cuerpo envolviendo el mío. No solo esta noche. Quédate en mi vida. Sí. 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 Se quedó dormido sonriendo. Yo me quedé despierta, sintiendo el peso de mi traición aplastándome el pecho. El domingo por la mañana, mientras Sebastián preparaba café, mi teléfono explotó con llamadas de Ricardo. 10, 15, 20 llamadas perdidas. Luego un mensaje. Te di una oportunidad. Ahora lo hago a mi manera. Mi sangre se congeló. Llamé de vuelta. Ricardo contestó al primer timbre. Demasiado tarde, Valentina. ¿Qué hiciste? Lo que debiste hacer tú. Conseguí la información de otra forma. Y mañana, a primera hora, se la entrego a todos los periódicos importantes.
Sebastián Navarro estará destruido para el almuerzo. Satisfacción venenosa en su voz. Deberías agradecerme. Terminé el trabajo que no tuviste el estómago de hacer. ¿Cómo conseguiste? Tengo mis métodos. Un hacker, información filtrada, no importa. Lo que importa es el resultado. Pausa. Y Valentina, tu nombre nunca aparecerá. Puedes quedarte con tu precioso CEO sin ninguna culpa. De nada. Colgó. No. Entré corriendo a la cocina donde Sebastián silbaba mientras preparaba desayuno, feliz y desprevenido y a punto de perderlo todo. Sebastián. Mi voz temblaba. Necesito decirte algo. Se giró, vio mi cara y el color desapareció de la suya. ¿Qué pasó? Hay algo que no sabes. Algo que debí decirte hace meses. Las lágrimas caían libremente ahora. Cuando solicité el trabajo no fue casualidad. Alguien me contrató para acercarme a ti, para conseguir información de tus contratos confidenciales. El silencio fue ensordecedor. ¿Qué? Un hombre llamado Ricardo Montes me ofreció 300.000 euros para infiltrarme en tu empresa, ganar tu confianza y robar información que él podría usar contra ti. Sebastián retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Estás mintiendo? No. Me acerqué. Él retrocedió más. Sebastián, por favor, escúchame. Al principio lo iba a hacer. Estaba furiosa contigo por lo que le pasó a mi padre. Quería venganza. Pero luego te conocí, de verdad te conocí, y me enamoré de ti, y no pude hacerlo. No copié nada, no le di nada. Te lo juro. Pero ibas a hacerlo. Su voz era hielo. Todo fue mentira desde el principio. No todo. Mis sentimientos son reales. Esto es real. No lo es. Explotó, la rabia y el dolor contorsionando su cara. Nada de esto es real. Eres una mentira. Todo lo que compartimos, cada palabra, cada toque, fue parte de tu maldita misión. No. Sebastián, por favor. ¿Por eso querías mantenerlo secreto? ¿Para poder traicionarme más fácilmente? No, saliste de mi oficina. Su voz quebrada. Ahora, antes de que llame a seguridad. Sebastián, Ricardo tiene información. Va a publicarla mañana. Va a destruirte. Tienes que prepararte. ¿Y por qué debería creerte? Sobre nada de esto. Porque te amo. Las palabras salieron desesperadas. Sé que no tengo derecho a decirlo, sé que lo arruiné todo, pero es la verdad. Te amo, y no voy a dejar que él te destruya. Ya lo hiciste tú. Señaló la puerta. Vete. Sebastián. Vete. Conduje de regreso a Madrid con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Llamé a Ricardo 20 veces. No contestó. Llamé a contactos en periódicos. Nadie sabía nada todavía, pero sería cuestión de horas. Pasé la noche despierta, buscando soluciones. Tenía que haber una manera, tenía que haberla. Al amanecer, lo supe. Solo había una forma de salvar a Sebastián, y me costaría todo. Llegué a las oficinas de El Confidencial a las 8 de la mañana. Pedí hablar con el editor jefe. Tengo una historia sobre Sebastián Navarro, dije cuando finalmente me recibió, pero no es la historia que van a recibir hoy de Ricardo Montes. Me miró con interés. Sigue. Durante 2 horas. Le conté todo. La verdad completa. Cómo Ricardo me contrató. Los 50.000 euros iniciales. El plan para infiltrarme. Mi relación con Sebastián. Cómo no pude traicionarlo. Cómo Ricardo consiguió la información de otra forma. ¿Y por qué debería creerte? Porque tengo pruebas. Saqué mi teléfono. Grabaciones de conversaciones con Ricardo. Transferencias bancarias. Correos. Todo. Respiré profundo. Y estoy dispuesta a ir al registro público con esto. A confesar mi intento de espionaje corporativo. A enfrentar consecuencias legales. ¿Por qué harías eso?
Porque la información que Ricardo tiene fue obtenida ilegalmente. Si se hace pública, aunque después se pruebe que fue por hackeo ilegal, el daño a la reputación de Sebastián será permanente. Las acusaciones siempre pegan más que las correcciones. Me incliné hacia adelante. Pero si ustedes publican mi historia primero, exponiendo el complot, entonces cualquier cosa que Ricardo libere después será vista como parte de esa conspiración. Sebastián será la víctima, no el villano. Te destruirías a ti misma. Sí. Él lo vale. Pensé en Sebastián, en su risa cuando se olvidaba de ser CEO, en cómo sostenía a su hermana cuando ella necesitaba apoyo, en los empleados que lo adoraban porque realmente se preocupaba, en el hombre que me había amado incluso cuando no debía. Sí, lo vale todo. El editor estudió mi cara durante un largo momento. Dame 2 horas para verificar tu información. Si es sólida, lo publicamos esta tarde. Pero Valentina, entiendes que esto acabará con tu carrera. Posiblemente te llevará a la cárcel. Sebastián Navarro podría demandarte. Lo sé. ¿Y aún así lo haces? Especialmente por eso. Salí de esa oficina y fui directamente a la policía. Presenté una confesión completa de intento de espionaje corporativo. Me arrestaron en el acto. A las 3 de la tarde, la historia explotó en todos los medios. Conspiración para destruir a CEO, ex empleada. Confiesa plan de infiltración y expone a organizador. El artículo era devastador. Para mí, mi foto, mi nombre completo, cada detalle sórdido de lo que había planeado hacer. Ricardo Montes identificado como el cerebro detrás de todo, con evidencia de sus métodos ilegales para obtener información. Cuando Ricardo intentó publicar los contratos robados horas después, fue inmediatamente visto como parte del complot que yo había expuesto. La policía lo arrestó por hackeo y conspiración criminal. Sebastián fue pintado como la víctima. El CEO, traicionado por una empleada infiltrada. Exactamente lo que necesitaba que pasara. Me dieron fianza después de 12 horas. Mamá la pagó llorando, sin entender por qué había hecho algo tan estúpido. Por amor, le dije. Lo hice por amor. Llegué a mi apartamento a medianoche. La prensa había acampado afuera durante horas, pero finalmente se habían ido. Alguien esperaba en mi puerta. Sebastián se veía destrozado, ojeras profundas, ropa arrugada, cabello desordenado, como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho. ¿Puedo entrar? Asentí, sin palabras. Entramos. El silencio era pesado como plomo. Leí el artículo. Dijo finalmente. Todo. Cada palabra. Sebastián, yo. Te arrestaste a ti misma. Confesaste todo. Destruiste tu carrera, tu reputación, potencialmente tu libertad. Me miró con ojos que no podía leer. ¿Por qué? Porque era la única forma de salvarte. Ricardo iba a destruirte. Yo lo provoqué, aunque sin querer. Era mi responsabilidad arreglarlo. Te odié. Su voz se quebró. Durante 24 horas, te odié con cada parte de mi ser. Porque me habías mentido sobre todo. Porque me hiciste confiar cuando no debía. Porque me enamoré de alguien que no existía. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lo sé, y lo siento. Lo siento tanto que... Pero entonces leí la parte donde le dijiste al periodista que te enamoraste de mí de verdad. Que cada momento juntos después de las primeras semanas fue real. Que elegiste traicionarte a ti misma antes que traicionarme a mí. Dio un paso más cerca. ¿Era verdad? Cada palabra. Mi voz apenas un susurro. Sebastián, vine a destruirte por lo que le pasó a mi padre. Y terminé enamorándome del hombre más increíble que he conocido. Arruiné todo porque no pude separarme de ti. Y cuando Ricardo iba a lastimarte, lo único que pude pensar fue en protegerte, incluso si significaba perderte para siempre.
Me mentiste. Sí. Me manipulaste. Al principio, sí. Y luego te sacrificaste completamente para salvarme. Sí. Sebastián cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Mi padre murió porque su jefe priorizó dinero sobre seguridad. Pasé mi vida construyendo un imperio para probar que no todos los hombres poderosos son monstruos. Pero en el camino, me convertí en uno. Su voz tembló. Destruí a tu padre, Valentina. Tal vez no directamente, pero mis acciones lo mataron. Y tú, tenías todo el derecho de odiarme, de querer venganza. Pero no la tomé. No. Te destruiste a ti misma para salvarme en su lugar. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Cómo se supone que procese eso? No tienes que procesarlo. No tienes que perdonarme. Solo necesitaba que supieras que mis sentimientos eran reales, que cuando te dije que te amaba, lo decía en serio. Retrocedí hacia la puerta. Puedes irte ahora. No te molestaré nunca más. Valentina. Me agarró la mano. Espera. Nos miramos. Todo el dolor, la traición, el amor, la confusión. Justo ahí entre nosotros. Necesito tiempo, dijo finalmente, para procesar todo esto, para entender si puedo confiar en ti de nuevo, para decidir si lo que tenemos vale la pena luchar por ello. Lo entiendo. Pero... Su pulgar trazó círculos en mi mano. No quiero que desaparezcas. No todavía. Dame tiempo, pero... No te vayas. ¿Ok? Ok. Se fue. Y yo me derrumbé en el suelo de mi apartamento, llorando hasta que no quedaron más lágrimas. Pero había una chispa de esperanza, pequeña, frágil. Pero ahí. Las semanas siguientes fueron un infierno. El caso legal avanzaba. Ricardo enfrentaba cargos graves, pero yo también. Mi abogado, pagado por fondos que no sabía de dónde venían, decía que probablemente conseguiría libertad condicional y multa por ser mi primera ofensa y por cooperar completamente. Pero el daño a mi reputación era permanente. No podía conseguir trabajo. Mi nombre en Google traía páginas de artículos sobre la espía corporativa. Mamá estaba devastada, aunque me apoyaba. Mis amigos no sabían qué decir, y Sebastián no llamaba. 3 semanas después de nuestra última conversación, su hermana Carolina apareció en mi puerta. Necesitamos hablar, dijo. La dejé entrar. Era más joven de lo que esperaba, con el mismo cabello oscuro que Sebastián, pero ojos más suaves, más amables. Mi hermano es un idiota, dijo sin preámbulos. Pero es mi idiota, así que necesito entender. ¿Lo amas? Sí, sin dudar, más que a nada. Incluso sabiendo lo que le hizo a tu padre. Mi padre... Respiré profundo. Mi padre no era perfecto. Investigué más después de todo esto. Él también usó tácticas cuestionables en negocios. No era el santo que pinté en mi cabeza. Lo que Sebastián hizo fue brutal, sí, pero también fue negocios. Papá sabía en qué mundo jugaba. Me limpié los ojos. Y Sebastián, él aprendió de sus errores. Cambió. El hombre que conocí no es el mismo que destruyó a mi padre hace 2 años. Carolina me estudió durante un largo momento. Le dije que viniera él mismo, que dejara de ser cobarde, pero está aterrado. ¿De qué? De enamorarse de alguien que lo lastimó, de confiar de nuevo, de elegir felicidad sobre protección. Se inclinó hacia adelante. Nuestra madre solía decir que el amor requiere el coraje de ser vulnerable. Sebastián construyó murallas tan altas después de que papá murió y todo se derrumbó. Tú eres la primera persona que él dejó entrar completamente, y luego descubrió la verdad. Lo sé, y no lo culpo por no poder perdonarme.
pero él quiere hacerlo. Joder, Valentina, te ama tanto que asusta. He visto cómo ha estado estas semanas. No duerme, apenas come, solo trabaja como loco para no pensar. Sus ojos se suavizaron. Necesita tiempo, pero también necesita saber que lo esperarás. Esperaría toda la vida si fuera necesario. Carolina sonrió. Entonces dale un poco más de tiempo, y cuando esté listo, estén juntos con todo. Sin secretos, sin mentiras. Solo ustedes dos y la verdad completa. Se fue, dejándome con más esperanza de la que había tenido en semanas. Pasó otro mes. Usé el tiempo para reconstruirme. Empecé terapia para procesar el duelo por mi padre que nunca había enfrentado realmente. Busqué trabajo freelance donde mi historia no importaba tanto. Lentamente, pieza por pieza, me armé de nuevo. Una persona diferente, más honesta, más fuerte. Y seguí amando a Sebastián cada segundo de cada día. Eran las 11 de la noche. Yo estaba en pijama, comiendo helado directamente del envase porque había sido un día duro. Abrí la puerta y ahí estaba. Más delgado, más cansado. Pero esos ojos seguían siendo los que había memorizado. «Hola», dijo. «Hola. ¿Puedo entrar?» «Siempre». Entramos. Se sentó en mi sofá viejo y destartalado sin una pizca de juicio. Yo me senté frente a él, corazón golpeando salvaje contra mis costillas. «He pasado 2 meses tratando de odiarte», empezó, tratando de convencerme de que todo fue mentira, que me manipulaste y usaste y que no significó nada real. Levantó la vista. No funcionó. «Sebastián», porque seguía recordando cosas. ¿Cómo sabías exactamente cuándo necesitaba espacio versus cuándo necesitaba compañía? ¿Cómo memorizaste el orden en que me gusta hacer las cosas? Pequeños gestos que no tenían nada que ver con tu misión, pero todo que ver con conocerme. Su voz se quebró. Y luego te vi destruirte completamente para salvarme. Nadie hace eso por manipulación. Se hace por amor. Las lágrimas brotaron. Te amo. Te he amado desde mucho antes de que debiera. Y sé que arruiné todo. Sé que la confianza está rota. Pero si me das una oportunidad... He hablado con terapeutas, con Carolina, con mi madre en mi cabeza. Una sonrisa pequeña. Y todos me dicen lo mismo. El amor perfecto no existe. Todos tenemos heridas, errores, mentiras. Lo que importa es qué hacemos después. Se movió al sofá junto a mí. Y tú, Valentina Ruiz, después de mentir, elegiste la verdad. Después de planear destrucción, elegiste protección. Después de todo lo que te hice pasar sin saberlo, me amaste de todas formas. Siempre te amaré. Lo sé. Y eso me aterroriza. Porque yo también te amo, con cada parte jodida y rota de mí. Tomó mi cara entre sus manos. Pero necesito que sepas. No va a ser fácil. Voy a tener días donde la duda me carcoma, donde me pregunte si algo es real o calculado. Y necesitaré que seas paciente conmigo mientras aprendo a confiar de nuevo. Seré tan paciente como necesites, por el tiempo que necesites. Incluso si toma años. Incluso si toma para siempre. Nos besamos, lento, tierno, como si estuviéramos aprendiendo el otro de nuevo. Como si estuviéramos construyendo algo completamente nuevo desde los escombros del pasado. He estado manejando tu caso legal, dijo contra mis labios. Me quedé congelada. ¿Qué? Tu abogado. Los fondos. Fui yo. Retrocedió para mirarme a los ojos. No podía dejar que enfrentaras eso sola, incluso cuando estaba furioso, y he estado presionando al fiscal. Con la ayuda del caso contra Ricardo, es probable que solo recibas libertad condicional. ¿Por qué harías eso? Porque aunque estaba herido,
Sabía que lo que hiciste al final fue por amor, y porque destruirte no devolvería mi confianza. Solo me convertiría en el monstruo que tú originalmente pensaste que era. Besó mi frente. Además, necesito que estés libre. Tengo planes para nosotros. Planes, planes. Una sonrisa traviesa que no había visto en meses. Pero primero, reconstrucción. Tuya, mía, nuestra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles y más hermosos de mi vida. Terapia de pareja cada semana. Conversaciones brutalmente honestas sobre dolor, traición, perdón. Sebastián lidiando con sus problemas de confianza. Yo lidiando con mi complejo de culpa. Ambos aprendiendo que el amor no es un cuento de hadas, es trabajo duro y elección diaria. Mi caso se resolvió con 1 año de libertad condicional y servicio comunitario. Sin cárcel. Ricardo consiguió 5 años por sus crímenes más extensos. Mamá finalmente conoció a Sebastián. Lloró cuando él le pidió perdón por lo que le había pasado a papá, aunque ella insistió en que no era necesario. Javier hizo sus propias elecciones, dijo. Y sé que estaría feliz de que encontraste a alguien que te ama tanto. Carolina se convirtió en mi mejor amiga. Decía que necesitaba una cuñada que mantuviera a su hermano, humilde y honesto. Sebastián lanzó una fundación en nombre de mi padre. Becas para hijos de pequeños empresarios que perdieron todo. Era su forma de enmendar el pasado. Y lentamente, día a día, reconstruimos lo que se había roto. Diferente, más fuerte, real. 1 año después. ¿Estás segura de esto? Preguntó Carolina mientras ajustaba mi vestido. Miré mi reflejo. Vestido simple, crema, flores silvestres en mi cabello. Nada grande o elaborado, solo perfecto. Nunca he estado más segura de nada. La ceremonia era pequeña. Mamá, Carolina, algunos empleados cercanos de Sebastián que se habían convertido en amigos, el viñedo en Segovia donde nos habíamos enamorado de verdad. Sebastián me esperaba bajo un arco de flores, devastadoramente guapo en traje oscuro, ojos brillantes. Cuando llegué a él, tomó mis manos. Valentina Ruiz, viniste a mi vida como una mentira, dijo con voz emocionada. Y te convertiste en la única verdad que necesito. Has visto mis peores partes y me amaste de todas formas. Me enseñaste que el perdón es posible, que el amor no es perfección, es elección, y yo te elijo a ti, cada día, para siempre. Sebastián Navarro, vine a destruirte, dije, lágrimas rodando libremente. Y terminaste reconstruyéndome. Me enseñaste que las personas son más complejas que sus errores, que el amor real requiere valor, y que algunas veces, las mejores historias comienzan con las mentiras más grandes. Te amo con todo lo que soy, todo lo que fui, y todo lo que seré. Nos casamos al atardecer, mientras el cielo se pintaba de los mismos tonos rosa y dorado de aquella primera puesta de sol juntos. Y cuando nos besamos como marido y mujer, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. ¿Algún arrepentimiento? Susurró Sebastián contra mis labios. Pensé en todo el camino. El dolor, la traición, las mentiras, pero también el amor, el perdón, la redención. Ni uno solo. Ni siquiera el plan inicial. Especialmente el plan inicial. Sonreí. Porque me llevó a ti. Matemáticas extrañas, pero aceptaré el resultado. Me hizo girar, riendo. Te amo, señora Navarro. Te amo, esposo mío. Bailamos bajo las estrellas mientras nuestros seres queridos celebraban. Mamá lloraba de felicidad. Carolina tomaba 1000 fotos. La vida continuaba, imperfecta y hermosa. Esa noche, en la misma casa rural donde todo había explotado, Sebastián sacó un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo.
Dentro había documentos legales. Leí una vez. 2 veces. No podía procesar lo que veía. Esto es, 50% de Navarro Enterprises ahora es tuyo. Sonrió ante mi cara de shock. Eres la persona más inteligente que conozco. Y si voy a construir un imperio, quiero hacerlo contigo, como socios iguales. Sebastián, esto es demasiado. Es exactamente correcto. Tomó mi cara entre sus manos. No más secretos, no más juegos de poder. Solo nosotros, construyendo algo hermoso juntos. ¿Qué dices, socia? Miré los papeles, luego al hombre que había planeado destruir y que en su lugar me había salvado de 1000 maneras. Creo que tu empresa acaba de conseguir la mejor CEO de operaciones del mercado. Su risa llenó la habitación. Hicimos el amor esa noche con todo el tiempo del mundo. No más prisas, no más secretos, solo nosotros dos, y la verdad completa entre nosotros. Y mientras me quedaba dormida en sus brazos, pensé en cómo las mejores historias de amor no son las que comienzan perfectas. Son las que sobreviven el fuego y salen más fuertes del otro lado. 3 años después. Mamá. Levanté la vista de mi laptop donde revisaba el nuevo proyecto de Barcelona. Nuestra hija de 2 años, Sofía, corría hacia mí con dibujos en sus manitas. Mira, mami. Dibujé a papi en su oficina grande. Era un caos de colores, pero podías ver a Sebastián en su escritorio. Y junto a él, yo, tomados de la mano, incluso en el garabato de una niña. Es hermoso, corazón. Sebastián entró, cargando a nuestro hijo de 6 meses, Javier, nombrado así por mi padre. La junta está en 30 minutos. ¿Lista? Lista. Me puse de pie, besé a nuestros hijos, luego a mi esposo. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Cuando entraste a mi oficina hace 5 años con ese traje azul y esa mirada feroz, parte de mí lo supo. Sonrió. La otra parte pensó que estaba completamente loco. Estabas loco. Ambos lo estábamos. La mejor clase de locura. Me robó otro beso. Vamos a conquistar el mundo, señora Navarro. Vamos a reconstruirlo mejor, señor Navarro. Y eso fue exactamente lo que hicimos, juntos. La empresa que casi destruyo se convirtió en mi hogar. El hombre que vine a odiar se convirtió en mi todo. Y la venganza que busqué se transformó en la vida más plena que pude imaginar. Porque a veces, el amor no llega como lo planeamos, llega como lo necesitamos, y cambia absolutamente todo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Valentina hizo lo correcto al confesarlo todo? ¿Sebastián debió perdonarla tan rápido o necesitaba más tiempo? ¿Te identificaste con su dilema entre venganza y amor? Déjamelo en los comentarios, ¿no? Quiero saber tu opinión. Y si quieres más historias como esta que te hagan sentir todo, amor, traición, redención, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tengo muchas más historias intensas preparadas para ti. Nos vemos en la próxima historia.